Vamos a empezar la transmisión el día de hoy. El tema es las formas especiales de propiedad. Las guías ya las tienen ustedes ahí a mano. Entonces, cuando hablamos de las formas especiales de propiedad, compañeros, estamos hablando de 3 figuras más. Una, que es la copropiedad; 2, la medianería; y 3, la propiedad horizontal. Vamos a recordar un poquito qué es la propiedad, ¿verdad? Para que tengamos ahí fresquecito. Pero miren, en realidad la copropiedad, que es nuestro tema de hoy, ya el día jueves vamos a conocer los otros 2 temas, que son de la propiedad horizontal y la medianería. Hoy, repito, vamos a iniciar solo con el tema de copropiedad, porque es fundamental que primero estudiemos qué es la copropiedad y ya después entramos al estudio de lo demás. La copropiedad tiene la característica que puede ser voluntaria y puede ser forzosa. Cuando hablamos de la copropiedad forzosa nos referimos precisamente a la medianería y a la propiedad horizontal. Ahora bien, cuando es voluntaria, pues base de un contrato, y también aplica para el tema de la sucesión hereditaria cuando esta es a falta de testamento, o sea, una sucesión intestada. Porque ahorita miren que no me había dado cuenta. Ahí estamos. Se me había olvidado. Entonces, como les repito, vamos a recordar un poquito qué es la propiedad para que vayamos paso a paso, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere leer el artículo 464 del Código Civil? Para que recordemos ese tema, por favor, porque hoy vamos a ver las formas especiales de la propiedad. Entonces, 464, ¿quién no desea leer? Muchis. Nadie quiere leer de los 92 que están conectados. Andrea, ¿vas a leer tú? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, hazme favor, recuerden el artículo 464, yo creo que a todos están durmiendo o cenando. Lee el 464, por favor. Ahorita va. Contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Ok, vale. Entonces, ¿qué vimos cuando estudiamos el derecho de propiedad? Vimos que es un derecho real en primer lugar, que por medio de la propiedad gozamos de todo lo que produce un bien, ¿verdad? Se goza y se dispone de un bien, pero no olvidemos que hay limitaciones. Nuestra legislación precisamente tiene regulado el capítulo 2 de las limitaciones de la propiedad, y cuando lo estudiamos pues vimos que en cuanto a esto, en ese mismo capítulo hay prohibiciones, hay limitaciones y hay obligaciones indistintamente en todo el articulado que comprende del 473 al 484. Eso es. Entonces, cuando ejercemos o cuando tenemos el derecho de propiedad, nos referimos a gozar y disponer de un bien, ¿verdad? Pero no olvidemos que hay limitaciones especiales que debemos de cumplir, especialmente, valga la redundancia, cuando se trata del respeto, el respeto hacia los vecinos, ¿verdad? Por eso hay construcciones no permitidas, hay obras que tienen que controlar siempre para que no provoquen un daño y precisamente no exista un abuso del derecho de propiedad, porque recuerden que si en dado caso se produce, entonces el afectado tiene derecho a una indemnización y al pago de daños y perjuicios. Veamos entonces la copropiedad ahora. Les comentaba que es una forma especial, tanto la copropiedad como la medianería y la propiedad horizontal.
Gracias, Karen, por tener tu cámara abierta, ¿viste? Muy amable. Licenciada, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, sí, Luis Esteban Gómez, ¿qué pasó? Quizás se me activó algo por ahí. Bueno, entonces les comentaba, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la propiedad, pues estamos hablando de un derecho real definitivamente que consiste en gozar y disponer de un bien con las limitaciones que representa ello, ¿verdad? En el mismo Código Civil, repito, encontramos las limitaciones en ese capítulo y ahí mismo están reguladas limitaciones, prohibiciones y obligaciones. El derecho de propiedad existe precisamente para que puedas ejercer, para que puedas gozar de lo que tus bienes producen, pero siempre debe respetarse especialmente a aquellas obras que vayan a ocasionar problema al vecino. Entonces debe respetarse el derecho que tiene el vecino, porque si existe, gracias Auri por encender tu cámara, Auri Yesenia. Entonces, el afectado puede solicitar el pago de una indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado. Hasta ahí la propiedad general, digámosle, ¿verdad? La propiedad general. Pero ahora vamos a conocer 3 figuras que forman, que se les llama propiedades especiales. Es decir, son formas especiales de propiedad. Repito, con ello tenemos medianería, propiedad horizontal y el tema de hoy que es la copropiedad. Ustedes tienen ahí su guía número 38, vamos a tener a mano también nuestro artículo 485 especialmente, porque gracias Byron, porque encendió su cámara Byron. En el 485, pues tenemos el capítulo 3 que regula específicamente el tema de la copropiedad. En el párrafo 1 ya tenemos las disposiciones generales. Fíjense que hemos hablado de la propiedad como de la propiedad en general, pero cuando nos enfrentamos a la copropiedad resulta que podemos ejercer un derecho de propiedad, pero con más personas. Y ese derecho de propiedad puede realizarse sobre un bien o sobre un derecho. Entonces, repito, en la copropiedad existe copropiedad, regula nuestro artículo 485, cuando un bien o un derecho pertenece a varias personas. Pero veamos ese artículo 485 porque vamos a ver que no es cualquier propiedad. Solicita la legislación un elemento más. Veamos a ver quién me quiere ayudar con el 485, por favor. Yo, licenciada, 485. Por favor, Karen, sí. Dice disposiciones generales 485. Cuando hay copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Muchísimas gracias, Karen, muy amable. Entonces, vean, nos está indicando este artículo 485 cuando hay copropiedad. Y esta existe cuando un bien o un derecho pertenece a varias personas, pero de forma proindivisa. ¿Qué significa ese término proindiviso? ¿Qué querrá decir? ¿Qué entienden ustedes cuando les dice, mira, proindiviso, en forma proindivisa vas a ejercer ese derecho de propiedad? ¿Será así como que tiene ciertas reglas y que no puede usted tomar cualquier decisión? Sí es parte de la copropiedad, del comentario que me estás haciendo, pero ¿qué significa proindiviso?
¿Se podrá dividir? ¿Se podrá dividir? ¿Será que a eso se refiere? Licenciada, podría ser como que un lugar, ¿verdad? O sea, que está dividido en varias partes y que eso es prohibido, digamos, hacia otras personas, más que todo solo los que habitan en ese lugar. No, miren, pues vamos a leer el 485 nuevamente. Licenciada, Sí, Eduardo. no estoy mal, creo que es cuando un bien inmueble no se ha dividido. Cuando un bien inmueble no se puede dividir. Entonces no se ha dividido. Por eso es que nuestra legislación regula. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso, o sea, no se divide a varias personas. O sea, está sin dividirse ese bien porque pertenece a varias personas. Esto, como les comentaba al inicio, puede originarse en forma voluntaria a través de un contrato que lo tenemos regulado en el artículo 1517, pero también puede ser por una sucesión intestada. Cuando existe una sucesión intestada, compañeros, lo que sucede es que hay bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Y supongamos que como es una sucesión, perdón, intestada, entonces no se designó un heredero o dos herederos, etcétera. No hubo designación de herederos. Como es la asociación sin testamento, entonces pueden ser varios los herederos de conformidad con un orden legal que tiene establecido nuestro Código Civil también y que posteriormente lo vamos a ver. Pero mientras se hace la partición, mientras se tramita todo ese proceso sucesorio, hay una copropiedad en relación a los bienes, a los derechos y a las obligaciones que tenía el causante, o sea, la persona que fallece sin otorgar testamento. Ahora bien, aquí en la copropiedad ejercemos una propiedad, pero la realizamos en relación a la parte proporcional que nos pertenece. Por ejemplo, podemos leer aquí en el 486, tenemos que las cuotas de los copartícipes se presumen iguales, por ejemplo, ¿verdad? Que los beneficios y las cargas de la comunidad, cuando hablamos de comunidad estamos hablando de condueños y estamos hablando de copropiedad, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, los beneficios y cargas de la comunidad serán proporcionales a sus respectivas cuotas. ¿Por qué? Pensemos que un bien, entonces, pertenece a varias personas. Pensemos, por ejemplo, que pertenece a 4 hermanos. Entonces, de ese 100% le corresponde a cada uno de los hermanos 25%. Ya sea porque ellos de común acuerdo aportaron cantidades iguales y compraron una finca, por ejemplo, ¿verdad? Que eso existe. Entonces, de acuerdo a tu porción, así van a ser entonces los beneficios y las cargas que tengas en relación a la copropiedad. En este caso, solo tienes un 25%, porque el resto del 75% está distribuido con tus hermanos. Cada partícipe en el tema de la copropiedad debe contribuir a los gastos necesarios para conservar la cosa o el bien común. Y para la administración del bien común son obligatorias los acuerdos por parte de la mayoría de los partícipes. Deben representar por lo menos las 2/3 partes según el artículo 490. ¿Alguien quiere leer el 490, por favor? Artículo 490. Administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los participantes, que representa por lo menos las 2/3 partes del valor total de la cosa. Vale, entonces, ya ver, siempre pensemos en que
Aquí estamos compartiendo la propiedad, entonces no tenemos una disposición libre en cuanto a todo el bien, solo en cuanto a la parte proporcional que te pertenece. Y hay otros requisitos más que debemos de cumplir. Por ejemplo, el derecho de tanteo, que ya lo vamos a ver. Sigamos entonces con algunos comentarios en cuanto a los derechos y obligaciones de los copropietarios. Al ser condueño, el condueño, siendo el condueño propietario de la parte que le corresponde, la parte alícuota, entonces puede enajenarla, puede transmitirla, puede cederla, puede grabarla, puede utilizar perfectamente su aprovechamiento, pero ojo, no olvidemos que solo de la parte proporcional que le pertenece. La enajenación o gravamen en relación a los condueños, pues está limitada precisamente a esa porción que le corresponde. Los condueños gozan también del derecho de tanteo, que ahorita lo vamos a ver, que pueden ejercitar dentro de los 15 días seguidos de haber sido notificados del contrato que pretenden celebrar. Bueno, ahí ya encontramos un elemento más. Ya vimos que pertenece a la propiedad a varias personas proindivisamente. Ahora estamos viendo también que hay un derecho de tanteo. Y es más, hay un pacto de indivisión. Vamos viendo poco a poco. Cada propietario puede pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, ¿verdad? No es, si bien es cierto, esa propiedad pertenece proindivisa a todos, también lo es que no hay obligación de permanecer en la copropiedad. En la guía número 38, que es la que vamos a explicar hoy, pues ahí tenemos un listado en la segunda columna de algunos derechos y obligaciones que existen en relación a la copropiedad. Por ejemplo, todo condueño, nos regula el artículo 491, tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda. Ninguno de los condueños, según el artículo 489, ahí pueden ir haciendo las anotaciones, podrán, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa en común, el bien en común. Deben de estar de acuerdo todos. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes y cada partícipe debe contribuir también a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común. Bueno, se van repartiendo. Miren, así como se comparte la propiedad, también se comparten las obligaciones, ¿verdad? Los derechos también, porque solo aplica para la parte proporcional que le pertenece a cada uno de los copropietarios. En el tema de la copropiedad, ya les había comentado de alguna manera y que está regulado aquí en el artículo 491, que no sé si ya lo leímos aquí, si no me van a ayudar a leer. En el artículo 491, vean lo que dice. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde, o sea, la parte proporcional, y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla, grabarla y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratara de un derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños tiene una limitante. ¿Cuál es esa limitante? ¿Ven? En primer lugar, que se realiza en relación a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Pero aquí lo más importante es que los condueños o copropietarios gozan del derecho de tanteo. O sea, tú puedes disponer de la parte alícuota que te pertenece, tienes la libre disposición de esa parte, pero aquí en el tema de la copropiedad existe un derecho más propio fundamental, llamamos, de la propiedad, que es el derecho de tanteo y que a continuación lo describe ese artículo 491. Los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados
del contrato que se pretende celebrar. Entonces, tú tienes la intención de donar ese bien, esa parte alícuota que te pertenece, ese 25%. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Los condueños tienen derecho a ese derecho de tanteo, gozan de ese derecho. ¿Y qué van a hacer entonces? Lo pueden ejercitar 15 días después de haberse anunciado o de haber sido notificado del contrato que pretenden celebrar. En este caso, por ejemplo, estábamos hablando de una donación. Entonces, se les notifica a los condueños. Miren, mucha, quiero vender la parte proporcional que me pertenece. La quiero vender. Entonces, se los comunico 15 días antes de celebrar el contrato. Entonces, los condueños son los que tienen derecho o pueden gozar, mejor dicho, del derecho de tanteo. ¿Y en qué consiste este derecho de tanteo? Ahí lo tenemos en el artículo 498. Cuando hablamos del derecho de tanteo nos estamos refiriendo a un derecho preferente relacionado con obtener todo o en parte la cosa común en igualdad de condiciones, ¿verdad? Del que ofrezca el mejor, del que ofrezca la mejor propuesta, o sea, el mejor postor. Y básicamente ese derecho de tanteo lo tienen únicamente los condueños. Entonces, ¿qué se hace? Viene el copropietario, anuncia a sus demás condueños que pretende donar o vender la parte la parte alícuota sobre la que él ejerce la propiedad. Los demás condueños, como ya saben, gozan del derecho de tanteo. ¿Y qué es el derecho de tanteo? Pues un derecho preferencial, ¿verdad? Un derecho preferente para obtener en igualdad de condiciones ese bien, esa parte alícuota del que ofrezca una mejor propuesta. Básicamente, en eso consiste el derecho de tanteo, ahí lo tienen también regulado en el artículo 498. Pero ya les digo, es un derecho, repito, que tiene únicamente los copropietarios, los condueños. ¿Para qué? Para solicitar, como pueden gozar del derecho de tanteo, solicitar que se obtengan las condiciones, que se pueda obtener todo o en parte la cosa común, pero en igualdad de condiciones y del que ofrezca una mejor propuesta. A eso se refiere. Entonces, si tú quieres transmitir tu bien o quieres tomar alguna decisión, lo primero que tienes que hacer es comunicárselo a tus copropietarios, ¿verdad? Y con el objeto de que ellos hagan valer su derecho de tanteo. Ya que ellos han cumplido con eso, entonces ya puedes encaminar tu propiedad al objetivo que persigues. Eso es en cuanto al tema de los copropietarios. Ahora bien, existe un pacto de indivisión. Ese pacto de indivisión es el compromiso que adquieren los copropietarios de mantenerse unidos, o sea, de mantener la división, pero resulta que ese pues no obliga a nadie a mantenerse en copropiedad. Por lo tanto, puede solicitar, como ya lo vimos, puede solicitar en cualquier momento uno de los copropietarios que la división de la cosa común. En el artículo 492 dice: ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la división pues está basado por la ley. Bueno, si ya vimos que el derecho de tanteo es ese derecho preferente de obtener la cosa o la parte alícuota en igualdad de condiciones con base en la mejor propuesta, eso pues es inherente dentro de la propiedad.
el derecho de tanteo, del que pueden gozar todos los condueños, como partícipes o comuneros. Ahora bien, existe dentro de la copropiedad también existe un pacto de indivisión. Ese pacto de indivisión consiste, ese sí, lo que les comentaba hace un momentito, en conservar la cosa indivisa por tiempo determinado. Y el tiempo determinado, en este caso, es de 3 años, que puede prorrogarse por otro periodo más, o sea, por otros 3 años, y que lo encontramos en el artículo 493. Pacto de indivisión. Los copropietarios, repito, pueden celebrar un contrato, ¿verdad? Y celebran ese pacto en el sentido de que han llegado al acuerdo de conservar el bien común o la cosa en forma indivisa por un tiempo establecido, que será de 3 años, y que después pueden prorrogar, perdón, por otros 3 años. Vean cómo aquí en la copropiedad vamos conociendo otros temas. Ya vimos que una propiedad pertenece pro indiviso a varias personas, pro indiviso. Ya conocimos ahorita el derecho de tanteo y ahorita pues estamos analizando el tema del pacto de indivisión. Ahora bien, ya vimos que la copropiedad se puede originar de un contrato, ¿verdad? Porque han decidido crear, modificar o extinguir una obligación. Y también, como nos repetía, en el caso de las sucesiones mortis causa, especialmente aplica para el caso de la sucesión intestada. Pero la pregunta ahora es, ¿y cómo se extingue la copropiedad? Ya vimos, ahí tienen un listadito de todos los derechos y obligaciones que tienen los copropietarios. Y todo eso ahí lo encontramos fundamentado acá. Bueno, ¿qué sucede entonces? La copropiedad también puede finalizar. Así como dio su origen, pues también puede finalizar. Y en el artículo 503 del Código Civil encontramos entonces las causas de extinción de la copropiedad. Vamos allá ahora al 503. ¿En qué caso cesa la copropiedad? Pues en primer lugar tenemos que la copropiedad puede cesar por la división de la cosa común. Ustedes se han mantenido los 4 unidos, ¿verdad? Pro indiviso, unidos en cuanto a una finca que compraron en Escuintla. Pero han decidido mejor que se parta en 4 partes iguales. Y entonces van creando ustedes su finca independiente y es susceptible ese tema de ser inscrito en el registro de la propiedad. Entonces finalizó la copropiedad porque ahora eres dueño exclusivo de esa parte alícuota al dividir la propiedad. También, mejor dicho, cesa la propiedad en el caso de que se pierda el bien o se destruye el mismo. Ahorita que estamos ya en época de lluvia, vemos que varios inmuebles se destruyen o se pierden. Y esas son causas, ¿para qué? Para que cese la copropiedad. También puede cesar la copropiedad por enajenación, es decir, cuando se transmite. Podemos decidir entre mis 3 hermanos y yo vender la finca. Al venderla, ¿qué pasó? Como hubo una enajenación, entonces se extinguió la copropiedad porque ahora una sola persona es la dueña del inmueble. Y también puede suceder que se consoliden o reúnan en una misma persona todas las cuotas en un solo copropietario. Pensemos otra vez en el ejemplo de los 4 copropietarios. Ahí está Juan, Pedro, María y Ana. Entonces viene Ana y les dice a sus hermanos, miren, yo quiero hacer una buena inversión, yo quiero, por ejemplo, construir un hotel y necesito ver si estamos en la posibilidad de que ustedes me vendan su parte. Eso también es bien común. Entonces,
Ya cada uno de los hermanos, como ya lo anunciaron, ejercen su derecho de tanteo. Ningún otro está interesado en obtener ese bien, y entonces ya de común acuerdo deciden venderle su parte proporcional a uno solo de sus hermanos. A Ana, por ejemplo. Ana ha adquirido las 3 partes alícuotas de sus hermanos y ahora ella es la única propietaria del bien inmueble. Ahí cesa también la copropiedad, porque todas las cuotas, ¿verdad?, se reunieron en un solo copropietario y se extingue. Es otra manera de extinguir o de que cese la copropiedad. Les comentaba, y por eso necesitaba que al inicio leyéramos el artículo 464 del Código Civil, porque ahí regula el tema de la propiedad, ¿verdad? Ya vimos que ejercemos y disfrutamos los derechos sobre un bien, gozamos de todo lo que produce el bien, y también tenemos esa libre disposición, respetando siempre las limitaciones legales que existen en relación específicamente a la propiedad de nuestros vecinos, ¿verdad? Que nosotros con nuestras construcciones o con las modificaciones que pretendamos realizar en nuestra propiedad, no vayamos a causarle un daño al vecino, porque eso sería un abuso del derecho. La copropiedad, entonces, es una forma especial de obtener ese derecho de propiedad. Ya lo vimos entonces. ¿Y en qué consiste esa especialidad? En que un bien o un derecho puede pertenecer a varias personas. Repito, elementos importantes del tema de la copropiedad es, en primer lugar, que no olvidemos que ese bien o ese derecho va a pertenecer en forma proindivisa a los copropietarios, ¿verdad? Que hay un pacto de indivisión, o sea, el pacto que celebran ellos de mantener la cosa o el bien común sin dividirse por un plazo de 3 años, y que ese plazo, ¿verdad?, ese acuerdo puede prorrogarse por otro plazo más de 3 años. No olvidemos tampoco que en el tema de la copropiedad, el derecho de tanteo es otro de sus elementos, ¿verdad? Ahí la especialidad, miren, lo que lo hace especial es que esa propiedad se ejerce en forma que, es que no ponen atención. ¿En qué forma se está ejerciendo la propiedad en la copropiedad? ¿En forma qué? Única. ¿Es que no ponen atención? En conjunto. En conjunto, la están compartiendo, ¿verdad? Entonces comparten los derechos, comparten las obligaciones de acuerdo a la parte alícuota que tengan en relación al bien. La otra forma, esa ya la vamos a explicar el próximo día, pero la otra forma especial de propiedad es la medianería. En cuanto a este tema de medianería y propiedad horizontal, solo les voy a dar un avance, porque ese es nuestro tema para el día jueves, pero también les voy a dejar una tarea que consiste en que investiguen algunos términos, ¿verdad? Pero se los voy a mandar después. Bueno, entonces, cuando hablamos de la medianería, estamos hablando de una forma especial de copropiedad, y esa forma, de una forma especial de propiedad, y esa copropiedad es forzosa. ¿Por qué? ¿Sobre qué se ejerce? Pues resulta que de acuerdo al artículo 505, que pueden ir viendo ahí, tenemos que hay copropiedad en una pared, en un foso, en un seto, pero o cerca, que sirve de qué? Sirve de límite y de separación entre dos propiedades contiguas, es decir, que aplica para bienes inmuebles contiguos, o sea, vecinos. No puede haber copropiedad con el dueño de la casa de la esquina, no.
Tenemos copropiedad por medianería con mi vecino de la derecha o con mi vecino de la izquierda, ¿verdad? Pero recuerden que recaen sobre propiedades contiguas, ¿verdad? Porque sirve de límite y separación. Y este artículo 505 nos indica en qué casos hay copropiedad, siempre y cuando no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario. De acuerdo a esta regulación, pues hay copropiedad por medianería en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de su elevación. Si es así, aquí ya no hay copropiedad por medianería, pero aquí sí, porque es el punto común de su elevación. También hay copropiedad por medianería en las paredes divisorias de los jardines y corrales situados en poblado o en el campo. Y tercero, en las cercas, vallados o setos vivos que dividen los predios rústicos. En el siguiente artículo encontramos signos contrarios a la medianería. ¿Qué significa eso? Que ahí hay signos evidentes que nos demuestren en qué casos no hay medianería, y ahí están 9 numerales. Y como les repito, ese tema va a ser agotado en la próxima clase. Pero solo quería hacerles referencia en relación a la otra forma especial de propiedad, que es la medianería. Y también tenemos la propiedad horizontal. Esta también es una forma especial de propiedad. Ahí lo tienen en el artículo 528. Y fíjense que esta forma especial de propiedad recae por excelencia sobre bienes inmuebles, pero no es un bien inmueble común, es un bien inmueble que tiene más de una planta. Y en este tema de la propiedad horizontal, ahí vamos a conocer otros 3 elementos propios de la propiedad horizontal, que son el piso, el departamento y la habitación. Esos son elementos de la propiedad horizontal. Un piso es un conjunto de departamentos de habitaciones construidos en un mismo plano horizontal. De ahí su nombre de propiedad horizontal. Luego tenemos un departamento que es la construcción que ocupa parte de un piso. Y por último tenemos la habitación, que es un espacio formado por un solo aposento, solo un cuarto. Entonces, compañeros, la propiedad horizontal, la medianería y la copropiedad son formas especiales de propiedad. Por hoy solo vamos a explicar el tema de la copropiedad y dejamos para nuestra siguiente clase los temas de propiedad horizontal y medianería. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Sí, Rubí. Buenas noches, licenciada. Con una duda. Si una persona le cede, digamos, la mitad de su propiedad a una nieta o una hija, por ejemplo, Ya es el día que esa es copropiedad. El día que fallezca esa persona que cedió, la parte de él pasa a ella. No, depende, dijo Pepito, porque si la dueña del bien otorgó testamento, pues ahí estarán los herederos designados. Pero si ella fallece sin otorgar testamento, entonces serán sus parientes más cercanos, de acuerdo a un orden que establece la legislación, quienes van a suceder. No es que sea parte de la persona a quien le dio en vida la parte. Ajá. Ya, perfecto. Esa duda tenía, licenciada. Muchas gracias. Para servirle. Sí, Paola Álvarez. Buenas noches, licenciada, gusto de saludarle. Una pregunta, con el pacto de indivisión, por ejemplo, a veces hay propiedades que es difícil repartirlas por el terreno por la forma. Paola, ¿me escucha? Sí. Hable más claro, por favor, porque no se le entiende. Perdón, licenciada, es que
le decía que a veces hay propiedades que es difícil de repartirlas o separarlas. ¿Ahí se haría un pacto de indivisión o para separarla o repartir el terreno, cómo se podría hacer ahí, licenciada? Es que estamos hablando de la copropiedad, Paola, perdón. ¿En qué casos hay copropiedad? Usted ya me está hablando de repartición de bienes, de propiedades y de terrenos. ¿En qué casos hay copropiedad? Ah, sí, póngale, unas personas sean propietarias de un terreno, por ejemplo, que sean 2 personas nada más. Pues no pueden ser solo 2 personas. No ha puesto usted atención entonces en el desarrollo de la clase. Sí, licenciada, yo le decía como un ejemplo. Pero ¿cuál es el ejemplo que usted está aportando? No se le entiende. Después del pacto de indivisión, para poder separarlo, si es difícil separarlo, si se puede retomar otra vez el pacto o cómo sería para repartirlo. Esa es mi pregunta. Mire, pues si hay un pacto de indivisión es porque hay una copropiedad. Yo lo que no quiero es que usted me confunda con la partición de bienes en otra figura y no en la copropiedad. Por eso primero, y yo se los insisto, deben entender que es copropiedad. Pero ya vimos, no sé, creo que no puso atención, que el pacto de indivisión se puede celebrar por un plazo de 3 años y que si ellos consideran necesario, los copropietarios, entonces pueden celebrarlo por otros 3 años más, lo pueden renovar. Está bien, licenciada, muchas gracias. Aura Yesenia Chin, ¿qué pasa? Licenciada, con una pregunta. Yo tengo, digamos, mi mamá, ¿verdad? Ella, digamos, son copropietarios con 7 hermanos más. Solo que están divididos, digamos, hay 3 terrenos, ¿verdad? En uno solo. Entonces, mi pregunta es, digamos, los 7 hermanos son dueños en sí, digamos, de los 3 terrenos, ¿verdad? Pero mire, óigame, ¿y ellos por qué son copropietarios de los 3 terrenos? ¿Porque ellos celebraron un contrato y así lo adquirieron o porque ellos son herederos legales? Son herederos. Terrenos. Mi abuela. Ella fue la que le abuela. Ok. Entonces es por herencia. Sí, ¿Ya plantearon el proceso sucesorio? Ya, digamos, pero se quedó, digamos, como mi mamá es la mayor, se quedó a nombre de mi mamá y con dueños, que serían todos mis tíos. Exacto, los copropietarios, así es. ¿Cómo se quedaron? Entonces, digamos, digamos, de los 3 terrenos, todos mis tíos son dueños, ¿verdad? Sí, así es, hasta el momento en que hagan la partición, porque ahí procede la partición, ¿verdad? Entonces, ahorita ya los declararon herederos de todos esos bienes. Cuando ellos hagan la partición, entonces ahí ya serán dueños exclusivos de determinados bienes, de cualquiera de las 3 fincas, ¿verdad? Y de acuerdo a la partición que ellos lo hagan en forma cómoda, por supuesto. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Entonces dejamos ahí la transmisión del día de hoy y nos veremos, el día jueves con los temas de la medianería y la propiedad horizontal para agotar entonces las 3 clases de formas especiales de propiedad, ¿de acuerdo? La tarea en primer lugar es leer, ¿verdad? Yo sé que me maltratan y me mientan toda la generación, pero fíjense que el derecho no es adivinanza, ¿verdad? Para que ustedes sean abogados tienen que leer. Y cuando ustedes se gradúen de abogados tienen que leer sus expedientes, tienen que leer sus juicios, porque no pueden llegar con el juez y decirle, hoy mejor no voy a participar en la audiencia porque no me dio tiempo de leer, ¿verdad? No, ya van a ver lo que un juez les va a contestar. Eso no es posible. Y también cómo van a quedar ante su cliente. Para el tema de copropiedad, leen del 485 al 504. Y yo
les voy a dejar una tarea, ahorita les digo, se las voy a enviar al chat. Permítanme. Se las voy a enviar al chat. Es de buscar el significado de unas palabras. Vamos a ver, sección E, ¿verdad? Aquí estamos. Ahí se las estoy enviando. Miren. Vaya, lean ahí pues. Estoy enviando al chat del curso de Derecho Civil, les estoy enviando la tarea. Sí, Ian, ¿qué pasó, Ian? Ahorita te estoy viendo. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Linda? ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Buenas noches. Por unos problemitas de red y de horario, yo le quería preguntar esto correspondiente a la tarea, es que no escuché bien. La tarea la tenemos que presentar, ¿nos va a subir alguna tarea de clase o solo es Sí, por aprendizaje nosotros? Ahorita voy a explicar, Ian, dame la oportunidad de hablar. Hasta ahorita. No, es que el internet me está fallando. No tengas pena, mira pues, lo que yo hice ahorita fue que les envié al chat la tarea, ¿verdad? ¿En qué consiste la tarea? Ahí vamos. Les he enviado a su chat que tienen que buscar el significado de las siguientes palabras. 8 palabritas son, no se preocupen, no se van a quedar ciegos y van a leer el significado de esto. 1 es la palabra vallado. 2, el seto. 3, la armadura. 4, albardilla. 5, mampostería. 6, seto vivo. Y 7, proindiviso. Y 8, acequia. Ahora bien, estas palabras quiero que las estudien para el día jueves. Van a averiguar ustedes su significado. El día jueves que expliquemos el tema de la medianería, ustedes ya se van a dar cuenta en qué consisten, porque ya van a saber el significado de ellos y les va a servir para entender de mejor forma la medianería. No lo tienen que enviar al Classroom, no lo tienen que entregar, no. Ustedes lo tienen que hacer para ampliar su conocimiento legal, porque todas estas palabras se encuentran aquí en el tema de la medianería en nuestro Código Civil. Y como muchos leen el Código Civil, cuando veamos entonces los signos contrarios a la medianería, van a decir, ¿y qué es mampostería? ¿Y qué es un seto vivo? ¿Y qué es una armadura? Etcétera, ¿verdad? Ya ven que ahorita no sabía, y era una palabra sencilla, proindiviso. No la sabía, fíjense, y hay más de 100 gentes conectadas. Entonces, esa es la tarea, de que ustedes busquen el significado de esas 8 palabritas que nos va a servir especialmente para la interpretación del artículo 506. Y de ahí pues se repiten en otras partes, ¿de acuerdo? Ian, ¿escuchaste o sigue la interrupción? Sí, Linda, perfectamente. Hoy sí lo escuchaste. Sí, perfectamente. Ajá, no había nada. Muchísimas gracias. Vaya Ian, pues feliz noche. ¿Alguna otra persona más? ¿No? Bueno, agradezco entonces a todos los que encienden su cámara.